Vamos a continuar con nuestro estudio, versículo por versículo del libro de Proverbios. En nuestro último estudio estuvimos viendo los últimos versículos del capítulo 23, versículos 29 al 35, que son una advertencia contra la bebida. Mencionamos que la mayoría de nosotros puede que no tengamos mucho problema con relación a la bebida alcohólica, pero Jesús habló en Lucas capítulo 21 acerca de que nuestros corazones están ebrios. Lucas capítulo 21, versículo 34. El corazón se emborracha de mundanalidad y muchos creyentes se emborrachan de esta manera, como lo dijo Jesús en Lucas capítulo 21, versículo 34. La embriaguez de las preocupaciones de la vida. Una embriaguez que lleva de sorbo a sorbo, poco a poco, al corazón. Y el corazón se va agobiando por la embriaguez. Y podemos aplicar Proverbios capítulo 23, versículos 29 al 35 en relación a este tipo de embriaguez también. Ese tipo de borrachera de un sorbito de mundanalidad a la vez puede terminar gradualmente, como dice en el versículo 32. Muerde como una serpiente y envenena como una víbora. Tus ojos verán alucinaciones y tu mente te hará decir cosas incorrectas. Sin embargo, aunque una persona experimente esto, puede que todavía quiera ir a tomar otro trago, como dice en el versículo 35, después de todo. Ahora vamos a Proverbios capítulo 24, en los versículos 1 y 2. Aquí dice, no tengas envidia de los malvados, ni desees estar con ellos, porque su corazón trama violencia y sus labios hablan de hacer mal. En lo único en lo que piensan es en causar problemas. Cada vez que abren la boca, alguien va a resultar herido. Es muy interesante que cuando se habla de una persona malvada, se habla de la forma en que usa su boca y las palabras que dice. Como seres humanos, como hijos de Adán, nuestra comprensión de la palabra un hombre malvado es alguien que está decidido a matar personas o lastimar personas de alguna manera. Pero la palabra de Dios dice que una persona que usa su boca para decir algo malo de otra persona es una persona mala. La cuestión es que nuestra conciencia no es lo suficientemente sensible. El pecado se ha vuelto tan pecaminoso que a veces pensamos que esa persona no es tan mala. La mayoría de los creyentes no consideran a un chismoso como un hombre malvado en la misma categoría que un asesino. ¿Por qué es así? Porque el pecado no se ha vuelto excesivamente pecaminoso a sus ojos. Por eso pensamos que un asesino es una persona malvada. Pero el que habla mal de los demás con su lengua no es una persona malvada. Y ahí tenemos que ver que el pecado tiene que volverse sumamente pecaminoso a nuestros ojos si queremos el mismo entendimiento de la palabra de Dios. Dice, no tengas envidia de los malvados, ni desees estar con ellos, ni intentes hacerte amigo de ellos. No envidies a un hombre que tiene ciertas ventajas que nosotros no tenemos, porque nosotros buscamos seguir al Señor. Y no intentes hacerte amigo de ellos. Dicen los versículos 3 y 4. Aquí hay 3 palabras: sabiduría, entendimiento y conocimiento. Estas se usan en estos 2 versículos. Y se nos dice cómo se construye o edifica una casa. Y eso puede referirse a la casa de Dios, la iglesia y nuestros hogares. Con sabiduría se edifica una casa. Y con prudencia se afianza. Con conocimiento se llenan las cámaras de todo bien preciado y deseable. Y ahí vemos que el requisito más importante para construir un hogar o una iglesia no es el conocimiento. Podemos decir que el conocimiento es como los muebles. Colocas los muebles después de construir la casa. Eso es lo que vemos en el versículo 4. Ese conocimiento es necesario. Necesitamos conocimiento de la palabra de Dios.
Hay que llenar las habitaciones después de que hayan sido construidas con todas las riquezas preciosas y agradables que incluyen mesas, sillas, camas y todo eso. Y podemos decir que una iglesia que se construye solo con conocimiento bíblico, sin esa sabiduría que viene por el temor de Dios, es como un hombre que tiene todos sus muebles en un terreno vacío. Él está viviendo allí sin habitaciones, sin paredes, sin techo, pero tiene allí todos los muebles. Y él sigue poniendo más muebles. Y ese es el peligro de aumentar el conocimiento sin sabiduría. Ese es un ejemplo muy hermoso. Piensa en un hombre que intenta vivir en un terreno abierto, aumentando constantemente los muebles de su casa y tratando de comprar cuadros caros y varias cosas para embellecer el lugar. Pero todo está expuesto al sol y a la lluvia. Es igual de necio aumentar el conocimiento sin el correspondiente aumento de la sabiduría. El temor del Señor es el principio de la sabiduría, y aquí dice, con sabiduría se construye una casa. Eso es lo más importante. Nuestra vida personal es otra casa que estamos construyendo. Para eso también el primer requisito es la sabiduría, y podemos decir que esa es la naturaleza de Dios. Leemos en Santiago capítulo 3, versículo 17, que las 7 características de la sabiduría allí descritas son todas una descripción de la naturaleza de Dios. Y con sabiduría se construye una casa. Y podemos decir que el entendimiento se refiere a una comprensión de los caminos de Dios. Leemos en el Salmo 103 que dio a conocer sus caminos a Moisés. Participar de la naturaleza de Dios es sabiduría. Entendimiento es comprender los caminos de Dios y el conocimiento es la palabra de Dios. Entonces podemos decir que eso se refiere a la naturaleza de Dios, los caminos de Dios y la palabra de Dios. Y así se construye una casa, se establece y las habitaciones están llenas de preciosas y benditas riquezas. Cuando tengamos ese equilibrio de todo esto, entonces podemos decir que tenemos una casa con sus paredes, techo, suelo y muebles también en el interior. Y ese es un lugar que la gente puede utilizar para vivir. Versículos 5 y 6. Permítame leerlo en la traducción Living Bible. Un hombre sabio es más poderoso que un hombre fuerte. La sabiduría es más poderosa que la fuerza. No te lances a la guerra sin un consejo sabio. La seguridad está en el consejo de muchos. Cuando eres joven, eres fuerte, no sabio. Y con la fuerza de la juventud y el celo, se pueden hacer muchas cosas tontas. Sí, la sabiduría no está presente en los jóvenes. Y no me refiero a jóvenes solo en edad, sino jóvenes espiritualmente. Pero es la sabiduría la que es más poderosa que la fuerza. Y todo ese celo de los jóvenes no es tan bueno como la sabiduría de un santo maduro. En otras palabras, un hombre de Dios con sabiduría. Entonces, no vayas a la guerra. No intentes proceder en esta vida cristiana, que es una guerra, sin una guía sabia. Y si nosotros mismos no somos sabios, entonces necesitamos buscar guía sabia de otros en quienes confiamos que son sabios. Ese es un principio muy importante en la iglesia. No se trata solo de aceptar a alguien que dice ser un anciano o piensa que es un anciano, sino más bien que tengamos confianza en que alguien tiene sabiduría. A esa persona acudiríamos en busca de orientación. Hay seguridad en muchos consejeros. Es bueno humillarnos e ir a buscar consejo de personas que creemos y tenemos confianza de que tienen más sabiduría que nosotros. Esa es la manera de ganar una guerra. Dice el versículo 7, en la Nueva Traducción Viviente: la sabiduría es demasiado elevada para los necios. Entre los líderes en la puerta de la ciudad, los necios no tienen nada que decir. Esta frase en la puerta es una expresión del Antiguo Testamento que indica el consejo de los ancianos. Los ancianos siempre se sentaban en la puerta de la ciudad
Y ahí los necios no tenían nada valioso que decir. Por supuesto, tienen multitud de palabras necias, pero no tienen nada importante que decir o nada bueno que aportar cuando se discuten asuntos importantes. La sabiduría es demasiado elevada para un necio. Al principio, todos somos así. Aquí es donde realmente necesitamos buscar la sabiduría para no ser necios y podamos contribuir con algo que pueda ser de ayuda para los demás. En los versículos 8 y 9 dice que una persona que maquina el mal se gana la fama de alborotador en la Nueva Traducción Viviente. Y ese es particularmente el caso de las personas que no tienen sabiduría y tratan de ocuparse de los asuntos de otras personas o intentar andar dando consejo a los demás, y muchos jóvenes son así. No todos los que tienen sabiduría tienen cuidado aquí. Es muy fácil ganarse la reputación de ser una persona ocupada, ganarse la reputación de ser una causa de molestia, de ser una fuente constante de problemas. Es muy malo ganarse una reputación así. Allí necesitamos humillarnos y limpiarnos. Y aquí dice que esto se logra maquinando el mal. En otras palabras, uno no se está limpiando a sí mismo del mal que hay en la carne. Y es porque la persona no vive en autojuicio y en autolimpieza, que anda haciendo un montón de cosas necias a otras personas y otras familias. Y gradualmente o durante un periodo de tiempo, esa persona comienza a tener la reputación de que es una verdadera molestia. Pero si vivimos en un constante autojuicio y autolimpieza, nunca ganaremos esa reputación. Porque si hacemos una tontería una vez, no la repetiremos. Lo triste es cuando seguimos repitiendo lo mismo año tras año. El versículo 9 dice que cualquier plan que se le ocurra a un necio es pecaminoso. La gente detesta a quienes solo tienen desprecio por los demás. Cuando un necio crea un plan, es pecaminoso, es inútil, porque él no se está limpiando. Es bueno que reconozcamos que en nuestra carne no habita nada bueno. La gente odia a una persona que solo siente desprecio por los demás. Así son los hijos de Adán. Nos resulta muy difícil encontrar algo que apreciar en los demás, y esa es una prueba bastante buena de nuestra propia condición espiritual. Cuando piensas en un hermano o una hermana en particular, y no me refiero a uno de los que crees que son más espirituales, es fácil pensar en algo bueno que decir sobre ellos, pero piensa en algunos de los demás en la asamblea que no son tan espirituales a tus ojos, y cuando piensas en ellos, no encuentras ni una sola cosa buena que decir sobre ellos. Eso es una indicación de una condición espiritual bastante triste en la que te encuentras. Cuando piensas eso de algún hermano o hermana en particular, aunque sea carnal, no se te ocurre nada bueno que decir sobre esa persona. Es muy triste sentir solo desprecio por esa persona. Piensa en que Jesús lo ha aceptado a él o a ella. Y Jesús ha encontrado algo bueno en esa persona, aunque él o ella no sea perfecto. Y allí podemos ver hasta qué punto el pensamiento de Adán gobierna nuestra actitud hacia los demás. Alguien que no tiene más que desprecio por los demás, tal persona es considerada un necio. Dice el versículo 10, si eres débil en el día de angustia, tu fuerza es limitada. O como dice en la traducción Living Bible, eres un débil si no puedes soportar la presión de la adversidad. Es en el momento de las pruebas y la adversidad cuando realmente descubrimos si somos fuertes o no. Y esa es una de las razones por las que Dios tiene que permitir que la prueba y la adversidad se crucen en nuestro camino. Porque es entonces cuando realmente descubrimos si somos espirituales o no. Y la mayoría de la gente, incluso entre los creyentes, flaquean en el día de la adversidad. Eso significa que su fuerza es pequeña. Entonces, ¿qué deberían hacer cuando descubran eso? Deben humillarse y decir, Señor, ¿por qué me desanimé en el día de la adversidad? Significa que me estaba engañando a mí mismo todo el tiempo, pensando que era espiritualmente fuerte en otro momento cuando la presión no había llegado. Cuando llegó la presión, me desanimé, me enojé, me irrité y me inquieté.
Eso prueba que ese ha sido mi estado espiritual en mi vida y nunca lo descubrí. Gracias a Dios por esa adversidad. Gracias a Dios por esa prueba que me mostró mi condición. Como alguien dijo, si llevas un vaso de agua dulce, por muy fuerte que otra persona te sacuda, lo que se derramará de tu vaso será solo agua dulce. Pero si alguien nos sacude fuertemente y de nuestra boca salen todo tipo de palabras duras y amargas, ¿qué indica eso? Eso indica que durante toda mi vida estuve cargando un vaso lleno de agua amarga. No lo sabía porque nadie me sacudió hasta ahora. Pero cuando alguien me sacudió, entonces descubrí lo que había adentro. Entonces, en lugar de enojarme con esa persona por sacudirme y enfadarme, debería decirle gracias, mi querido hermano, mi querido amigo, porque a través de ti descubrí que he vivido en autoengaño, que llevaba dentro de mí agua amarga todo el tiempo. Necesitamos verlo así. Si en el día de la adversidad me desanimo y fracaso, entonces soy débil, como dice la palabra de Dios. Dios quiere enseñarle mi comportamiento a los ángeles, para que vean cómo se comporta su hijo. No cuando las cosas van bien, sino ver cómo se comportan cuando hay presión. En la adversidad, mirar cómo hablan, a ver si la sabiduría sale de esa lengua. Queridos hermanos y hermanas, debemos tomar esto muy en serio. No creo que nadie pueda ser espiritual si no ve cuál es su condición real en el momento de presión y se juzga a sí mismo a la luz de eso. Porque es muy fácil engañarnos a nosotros mismos cuando no hay presión y pensar que somos muy espirituales porque tenemos mucho conocimiento. Pero el día de la prueba revela nuestra verdadera condición y debemos ser honestos al respecto. Debemos humillarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ayúdame, para que la próxima vez que enfrente ese tipo de presión, mi reacción ya no sea así. Esa es la persona que realmente va a progresar de gloria en gloria. Entonces, alabamos a Dios por el día de la adversidad y alabamos a Dios porque permite que el día malo venga a nosotros aquí en esta tierra, para que no pasemos toda nuestra vida engañándonos a nosotros mismos. Piensa si tuviéramos una vida tranquila. A muchos creyentes les gustaría tener un paso tranquilo por la vida, sin juicios ni pruebas, nadie que los critica, nadie contra ellos. Todo fácil, sin dificultades económicas, sin enfermedades y sin nada. Podemos vivir 50 años y pensar que somos espirituales y despertarnos en el tribunal de Cristo para descubrir que quizás ni siquiera estábamos convertidos o que somos completamente carnales. ¿No es bueno que Dios no permita que nos engañen durante 50 años y que luego nos sacuda después de 5 o 10 años? Él permite algunas situaciones en las que simplemente colapsamos en el malestar, la irritabilidad y nos quejamos contra Dios y contra la gente y todo lo demás. Y Dios dice, te amo. Solo intento mostrarte tu verdadera condición para que no te engañes. He venido a ayudarte para que puedas hacer algo al respecto ante el tribunal de Cristo, antes de que dejes la tierra. Y dices, gracias Señor, gracias por ese tiempo. Ayúdame a ver mi condición. Realmente quiero limpiarme. Gloria a Dios por el día de la adversidad. Dice en los versículos 11 y 12, no dudes en rescatar a alguien que esté a punto de ser ejecutado injustamente. Quizá digas que no es asunto tuyo, pero Dios conoce y juzga tus motivos. Él te observa y lo sabe. Él sabe que tú sabías que esa persona era inocente y aún así permites que lo juzguen en el tribunal y lo cuelguen, cuando sabes que él no cometió el asesinato y te quedas callado, porque toda la multitud dice que es culpable. Podemos pensar en cómo Jesús fue crucificado y cómo todas las multitudes decían, crucifíquenlo. Piensa en una multitud gritando, crucifíquenlo. Y eres un discípulo de todo corazón y sabes que Jesús no es culpable. Piensa en poder alzar la voz en medio de esa multitud y decir, no lo crucifiquen porque no es culpable. Esa multitud puede crucificarte a ti si haces eso. No es fácil llevar la contraria cuando todos los demás dicen otra cosa. Tomar una postura porque sabes que eso no está bien.
Estar dispuesto a ser impopular por el bien de la verdad. Y no guardar silencio porque todo el mundo dice eso, porque Dios lo sabe. Y Él te recompensará según lo que hagas. No te unas a la multitud. Estén dispuestos a diferenciarse. Esa es una palabra para ustedes, para los niños que están en la escuela y la universidad, y también para todos nosotros en nuestros trabajos. Toda la multitud dice una cosa y tú sabes que está mal. Tienes que oponerte a ello y decir, no, está mal tratar así a esa persona. No tenemos que opinar sobre todo lo que sucede en la oficina o todo lo que sucede bajo el sol. Pero particularmente cuando descubres que alguien que es inocente está siendo acusado y va a ser castigado, ahí tenemos el derecho y es necesario que defendamos la verdad. Eso, por supuesto, tiene muchas otras aplicaciones como estar dispuestos a ser impopular. Pero la gran mayoría de los cristianos necesitan hacerlo por causa de la verdad. No creo que Dios alguna vez use en su servicio como su siervo a un hombre que teme volverse impopular por el bien de la verdad. Solo quiero decirles que la gran mayoría de los predicadores cristianos son así. No están dispuestos a ser impopulares por el bien de la verdad. Ellos quieren la popularidad, porque lo que dice la multitud significa mucho para ellos. Y por eso Dios los quita y dice, no puede ser mi siervo. Dice en los versículos 13 y 14, en la traducción Living Bible, Hijo mío, la miel abre el apetito y la sabiduría también. Cuando disfrutas volverte sabio, hay esperanza para ti. Te espera un futuro brillante. Allí se compara la miel con la sabiduría. Y la miel era lo que se usaba para endulzar la comida en aquellos días, en que no había azúcar refinada, ni mermelada, ni nada parecido. Lo importante era la miel y la miel era buena. Podemos imaginar cuánto significaba la miel en una época en la que no había chocolates, helados, mermeladas, ni nada por el estilo. El deseo de sabiduría debería ser así. Y cuando disfrutas volverte sabio, cuando dices, Señor, no quiero ser necio, quiero volverme sabio, y realmente anhelas eso. Luego dice una hermosa promesa, hay esperanza para ti, te espera un futuro brillante. ¿Sabes? Nos gustaría decir que hay esperanza para todos, pero quiero decirte honestamente, solo hay esperanza para aquellos que disfrutan volverse sabios. Solo quiero mencionar esto antes de continuar. Y es cuando dice acerca de disfrutar y volvernos sabios. Debemos disfrutar el proceso por el cual Dios nos hace sabios. Estar dispuestos a aceptarlo. Y es a través de la cruz que Dios nos lleva a la sabiduría y debemos estar dispuestos a aceptar. En los versículos 15 y 16, en la traducción Living Bible dice, oh hombre malvado, deja en paz al hombre recto y deja de intentar privarlo de sus derechos. ¿No sabes que este buen hombre, aunque lo hagas tropezar 7 veces, se levantará cada vez? Pero basta con una sola desgracia para dejarte a ti por los suelos. Ese es un gran aliento para los que buscan ser humildes, vivir ante Dios y son justos, que incluso si caen 7 veces, el número 7 es el de la perfección. Por eso podemos decir que cualquier cantidad de veces que caiga, Él se levantará. No es como una piedra que la tiras y se queda ahí. Tiras una pelota de goma hacia abajo y no se queda ahí, sino que rebota. La vuelves a tirar hacia abajo y de nuevo rebota. Y así es un hombre justo. En otras palabras, no está ahí abajo desanimado cuando se cae. Él se levanta y así debemos ser. Si hemos caído, debemos humillarnos, arrepentirnos más, clamar a Dios por misericordia y gracia y levantarnos. Así es el hombre justo. Esa es una señal de un hombre justo. Cae 7 veces o cualquier número de veces y se levanta de nuevo. Pero el malvado se cae una vez y con eso basta. Y podemos decir, si leemos en Salmos 37, versículo 23, hay una razón por la cual el justo se levantó. Salmos capítulo 37, versículos 23 y 24. Por el Señor son ordenados los pasos del hombre.
y el Señor se deleita en su camino. Cuando caiga, eso significa que incluso este hombre justo caerá, el hombre cuyos pasos son ordenados por el Señor, porque no es tan fiel, puede caer, pero no estará allí por mucho tiempo. Eso significa que no quedará derribado, porque esta es la razón, porque el Señor sostiene su mano. Y respecto a esto dice, joven fui y viejo soy. No he visto una situación en la que el Señor no tomara la mano de ese hombre justo. Piensen en eso, hermanos y hermanas. Es porque el Señor toma mi mano. Y por eso es muy importante estar en ese lugar de humildad y de conciencia tranquila donde el Señor pueda tomar mi mano, para que aunque caiga, Él me levante. Yo caigo y Él me levanta. Gloria a Dios por eso. Hay un hermoso versículo en Romanos capítulo 14. No sé si lo has notado. Es una frase y un versículo muy hermoso. Romanos capítulo 14, versículo 4. ¿Quién eres tú para juzgar al criado de otro? El contexto aquí es juzgar a un hermano más débil. Tal vez eres un hermano espiritual fuerte y juzgas a un hermano más débil. Y él dice, ¿quién eres tú para juzgarlo? Para su propio amo está en pie o cae. Y escucha esta frase, en pie se mantendrá, porque poderoso es el Señor para sostenerlo en pie. Eso es lo mismo, Él se mantendrá de pie. No seas necio al criticarlo. El Señor lo hará levantarse un día, y entonces quedarás como un necio. Entonces dice aquí en el versículo 15, no aceches, oh impío, la morada del justo. No aceches contra la morada del justo. Proverbios capítulo 24, versículo 15. ¿Qué significa estar al acecho? Dice de Jesús que los fariseos estaban siempre esperando captar una palabra que cae. ¿Quién es la persona que acecha la caída del justo? ¿Sabes? Cada vez que una persona predica la victoria sobre el pecado de todo corazón y con todo su corazón, no de una manera superficial, sino que lo habla de todo corazón, hay muchos creyentes a quienes no les gusta y lo llaman herejía, porque ellos mismos están derrotados. ¿Sabes qué esperan esos creyentes? Están esperando que caiga este hombre que predica la victoria. Ahora bien, ¿cómo llama la Biblia a esa persona que espera que caiga un justo? ¿Cómo llama la palabra de Dios a una persona así? Un hombre malvado. ¿Será él un creyente? Está muy lejos de ello. Él es un hombre malvado. Si esperas que alguien caiga, eres una persona malvada. Esto no puede suceder. ¿No te gusta algo en alguien? Él cae y estás un poco feliz. Eres una persona malvada. No te llames creyente. Eres una persona malvada, esperando que alguien caiga. Y continúa hablando en el versículo 17 acerca de alegrarse cuando alguien cae. No te regocijes cuando caiga tu enemigo. No se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea. ¿Crees que el Señor no ve eso? ¿Piensas que el Señor no ve esa pequeña chispa de deleite que entró en tu corazón cuando alguien cayó? Cuando en lugar de estar afligido, te alegrabas un poco cuando le sobrevenía alguna desgracia a alguien con quien no tenías una buena relación. Tengan cuidado con eso, hermanos y hermanas. ¿Y quién es este enemigo? O puede ser alguien, un hermano de la iglesia con quien tu relación es un poco fría. Eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Y cuando sucede, particularmente las otras personas que han hecho algo en tu contra o dijeron algo en tu contra, ¿sabes lo que debes hacer? Esto es lo que hago. Yo digo, Señor, ayúdame aquí. Ayúdame en mi relación con esta persona, porque tengo miedo de caer. Temo que pueda haber algo en mi relación. Tómenlo en serio. Es muy peligroso cuando eres una persona justa y alguien ha hecho algo contra ti. Necesitas clamar a Dios pidiendo ayuda en tal situación. No deberías tener ni siquiera una ligera actitud hacia esa persona. Eso demostrará que eres una persona temerosa de Dios. ¿Has orado o clamado por algo así? Yo lo he hecho.
Escuché a alguien decir o alguien hizo algo en mi contra y dije, Dios mío, por favor, ayúdame ahora. Es fácil decir que no tengo nada contra él. Eso es cierto, pero no conozco la corrupción que habita en mi carne. Por favor, ayúdame, Señor, para que ahora me comporte como Jesucristo con esa persona de ahora en adelante. En particular, permíteme tener cuidado y comportarme realmente como Jesús con esa persona. De lo contrario, me contaminaré, me corromperé y andaré como un farsante y un hipócrita, dando la impresión que no tengo nada contra nadie. ¡Farsante! No, porque es muy fácil que surjan actitudes equivocadas. Y eso ha sucedido. Eso ha sucedido entre nosotros, hermanos y hermanas. ¿Sabes qué te ha pasado a ti? ¿Y por qué sucedió? Porque cuando viste a alguien diciendo o haciendo algo, tú dijiste, sí, soy fuerte, y por eso tú caes en eso. Si tuvieras un sentido de tu propia debilidad y clamaras a Dios pidiendo ayuda, Dios te habría ayudado y no habrías caído. Pero caíste en una actitud equivocada, que finalmente salió con palabras equivocadas. ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuándo aprenderemos? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuándo nos daremos cuenta de que somos tan débiles y tan corruptos que clamemos a Dios por ayuda inmediata? Por eso Dios escuchó las oraciones de Jesús. Él en su debilidad clamaba pidiendo ayuda todo el tiempo, porque temía pecar incluso con una actitud equivocada, incluso con una leve actitud sin amor hacia otra persona. No te regocijes cuando caiga tu enemigo. No se alegre tu corazón cuando tropiece. No sea que el Señor lo vea y le desagrade. ¿Y quién es esa persona? Es esa persona que ha estado al acecho. Y entonces Dios aparte su ira contra aquel hombre y ahora me vea con ira a mí. Verás, este espíritu de venganza está muy profundamente en nuestra carne. Cuando alguien ha hecho algo contra mí o ha dicho algo contra mí, necesito darme cuenta de lo débil que soy en ese momento. Señor, la venganza habita en mi carne. Por favor, ayúdame. No me vengaré matándolo. No soy tan grosero. Pero es de maneras sutiles. Simplemente estar un poco feliz cuando él cae. Es el mismo espíritu que aquel hombre que comete los asesinatos por venganza. No es diferente. Lo único es que no llegué tan lejos. Me detuve un poco de este lado, pero por acá tuve un pequeño placer. Y algo le sale mal a esa persona que ha hecho algo contra mí. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que se interese en mantener limpio su corazón, en dar un testimonio a su conciencia, no un testimonio a la gente. Recuerden esto, mis queridos hermanos y hermanas. Somos los que corremos mayor peligro. Estamos en mayor peligro cuando alguien ha dicho o ha hecho algo contra nosotros. Estamos en peligro de contaminarnos en nuestro corazón hacia esa persona. A menos que vivamos con temor y clamemos a Dios, tenemos que vivir en el temor del Señor. Tenemos que clamar a Dios para que nos ayude en nuestra debilidad. Que nadie piense que se mantendrá en pie por sí solo, porque caerá. Esto es muy importante. Esta venganza se manifiesta de muchas maneras. Si logramos obtener luz sobre esto, veremos cómo esposos se vengan de sus esposas, no matándolas. Lees acerca de estas personas que queman a sus esposas porque las esposas hicieron algo y decimos, ¡oh, qué terrible! Yo nunca haría tal cosa. Pero podemos vengarnos de nuestras esposas de muchas otras maneras sin quemarlas. El mismo espíritu que hizo que ese tipo quemara a su esposa, lo hacemos de manera más refinada, donde la policía no puede atraparnos, pero Dios lo ve. Piensa en algo malo que le dijiste a tu esposa. ¿No fue eso venganza? ¿Por algo que hizo o dijo ayer? ¿O ustedes esposas que se vengan de sus maridos, de forma que les sirven la comida tarde o fría a propósito? Es de muchas maneras. Y por supuesto, tienes excusas para ello. Es un poco como intentar devolver el golpe. Vas por el camino nuevo y vivo y devuelves el golpe. Eso es falsedad, hipocresía y engaño. Todas estas son formas de venganza.
Hermanos y hermanas, pidamos a Dios luz sobre todas estas cosas. Encuentro que la venganza es algo que no se ve fácil. Podemos venir de muchas maneras sutiles si no vemos nuestra debilidad aquí y clamamos por ayuda. Podemos vengarnos de nuestros propios hijos y ellos son indefensos. Una esposa o un marido pueden devolver el golpe. ¿Qué hay con los niños? No pueden devolver el golpe. Y podemos vengarnos de ellos porque de cierta manera nos hicieron alguna cosa. Son tantas cosas contra hermanos y hermanas. Y que nadie piense que está libre de este peligro. Todos corremos un tremendo peligro en esta área. Si no nos damos cuenta de nuestra debilidad y clamamos pidiendo ayuda, caeremos. En los versículos 19 y 20 dice: no te impacientes a causa de los malhechores, ni tengas envidia de los impíos, porque no habrá futuro para el malo. La lámpara de los impíos será apagada. Y ahí vemos de nuevo lo mencionado en el versículo 1, este peligro de tener envidia, especialmente de otra persona que es injusta. Supongamos que alguien es injusto en la oficina y todo parece resultarle más fácil. Y la vida es muy difícil para ti porque eres muy justo. Por ejemplo, no das dinero para ese festival hindú. Y entonces la vida se vuelve un poco más difícil para ti. Sería más fácil si fueras injusto y dieras dinero para ese festival hindú. Sí, pero no seas envidioso, porque no habrá futuro para ese hombre malvado. Finalmente se apagará la lámpara de los impíos. Es mejor sufrir un poco y representar la justicia. Vean lo que dice Salmo 17, versículos 14 y 15, en la traducción Living Bible. Estos hombres del mundo a quienes solo les preocupa la ganancia terrenal. Estos hombres a quienes has llenado de tus tesoros. Sí, Dios les ha permitido tener tesoros para que sus hijos y nietos sean ricos y prósperos. Dios ha permitido que los hijos y los nietos de estas personas malvadas sean ricos y prósperos. Pero David dice en el versículo 15, pero en lo que a mí respecta, mi felicidad no está en la riqueza, sino en verte y saber que todo está bien entre nosotros. Y cuando despierte en el cielo, estaré plenamente satisfecho, pues te veré cara a cara. Bienaventurado el hermano del nuevo pacto que puede decir lo mismo que aquel hermano del antiguo pacto dijo con menos luz. En Salmos capítulo 17, versículos 14 y 15. Nunca comparar lo que tenemos con lo del hombre injusto. Y ahora llegamos a la última de los 30 dichos. Vimos aquí en el versículo 1 y 2 la declaración número 19. Los versículos 3 y 4 fueron el dicho número 20. Los versículos 5 y 6 fueron el dicho número 21. El versículo 7 es el número 22. Los versículos 8 y 9 es el 23. El versículo 10 es el número 24. Versos 11 y 12 son el número 25. Versos 13 y 14 es el número 26. Versos 15 y 16 es el número 27. Los versos 17 y 18 son el dicho número 28. Los versos 19 y 20 son el dicho número 29. Y ahora llegamos a la última de estos 30 dichos, los cuales dije que eran como un mini libro de proverbios. Los versículos 21 y 22. Hijo mío, teme al Señor y honra al Rey. Eso significa temer a Dios primero y someterse a la autoridad secular. Puede que no sea el rey, pero puede que sea el jefe de tu oficina. Hónralo. Teme al Señor y honra al Rey. Y no te juntes con los rebeldes. Escuchen esto. Es una palabra para nuestros días. No te juntes con los rebeldes que se rebelan contra Dios o contra el jefe. No tengas comunión con ellos. Por eso digo que es muy peligroso para un cristiano afiliarse a un sindicato. Si se trata del espíritu de rebelión contra la autoridad, no tengas nada que ver con personas que se rebelan contra el Señor o contra el rey o el jefe. Hombres así podrían arruinarse en un momento. Y quién sabe cuál será el castigo del Señor y del rey. Ese es el último dicho que dice allí. Ese es un espíritu de rebelión.
Ten cuidado con la rebelión contra tus padres. Tu padre es el rey en el hogar. Tengan cuidado, hijos, de no rebelarse contra su padre y su madre. Tengan cuidado, esposas, de no rebelarse contra aquel a quien Dios ha puesto por rey sobre ustedes en su casa. No sé cuántas esposas ven a su marido como el rey que Dios ha puesto sobre ellas. Ten cuidado. No tengas nada que ver con ese espíritu de rebelión y también con la rebelión en la iglesia. Leemos acerca de Coré, quien se opuso a Moisés. Fueron Coré, Datán y Abiram que dijeron a Moisés que él no es el único con quien Dios habla. Dios habla a través de nosotros también. Moisés simplemente guardó silencio y cayó sobre su rostro. Y Dios dijo, está bien, les daré una lección a estos hombres. Les enseñaré a través de quien hablo. Y Moisés dijo que toda la congregación de Israel se hiciera atrás. Y ese es el único caso registrado en la Biblia donde varios hombres se fueron vivos al infierno. Coré, Datán, Abiram y sus familias. Ellos se fueron vivos al infierno, así como Enoc y Elías subieron vivos al cielo. Ten cuidado, debemos humillarnos ante Dios. Tengan cuidado porque el espíritu de rebelión se está extendiendo por todas partes. En hogares, escuelas, colegios, fábricas e iglesias en todas partes. Tenemos que tener cuidado. Concluimos ahora esos 30 dichos que comenzaron en el capítulo 22. Ahora llegamos a algo más aquí en los versículos 23 al 25, donde dice que hay algunos proverbios adicionales aquí. Está mal sentenciar a los pobres y dejar libres a los ricos. Al que dice al impío, eres justo, lo maldecirán los pueblos, lo aborrecerán las naciones. Pero los que lo reprendan tendrán felicidad, y sobre ellos vendrá abundante bendición. Esa es una palabra maravillosa para aquellos que predican la palabra de Dios. Bendiciones serán derramadas sobre aquellos que reprenden el pecado sin temor. Ese es nuestro llamado en la iglesia. Otra cosa que notamos en el versículo 23, en la Nueva Biblia de las Américas, hacer acepción de personas en el juicio no es bueno. Es muy fácil ser parcial. Al igual que la venganza, como dije antes, habita con bastante fuerza muy cerca de nosotros en la carne. También quiero decir que el espíritu de parcialidad está muy cerca de nosotros en nuestra carne. Nos agradan ciertos hermanos y no nos agradan otros. Nos agradan ciertas hermanas y no nos agradan otras. Y cuando hay una pequeña dificultad entre esos dos, inconscientemente tomamos el lado de quien nos agrada más. ¿Por qué? Porque no tenemos la naturaleza divina que es imparcial. Vivimos según nuestra naturaleza adámica con su parcialidad. Decimos, me agrada este hermano, por lo que debe tener razón. No me agrada ese hermano, entonces debe estar equivocado. He visto eso. Lo he visto justo en nuestra propia iglesia. Hermanos han venido a mí a contarme quejas contra otro hermano. Algo que hizo otro hermano que estuvo mal. Y puedo sentir que este hermano que se queja, a él tampoco le agrada a ese hermano. Por eso hace esta denuncia. Y luego, algunas semanas después, encuentro al mismo hermano en una situación con otro hermano. Y en ese entonces, por supuesto, no tiene ninguna queja, aunque sucedió una situación similar. Y yo digo, ya sé por qué no hay queja. Es porque le gusta a ese hermano. Por eso no hay ninguna queja. Si aquel otro hermano hubiera hecho lo mismo, entonces sí se habría quejado. Pero como fue el hermano que le agrada quien lo hizo, entonces está bien. Tenemos que aguantar. Tenemos que perdonar. Ese es un ejemplo de parcialidad. Eso es parcialidad. ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en limpiarnos de ello? ¿O cuándo obtendremos luz sobre esto? Si no recibimos luz después de verlo en la iglesia durante tantos años, yo diría que es probable que no la obtengamos ni siquiera en los próximos 50 años, porque ha brillado bastante entre nosotros en estos años. Y si todavía no tenemos luz, ¿cuándo vamos a despertar? Hermanos y hermanas, tomen esto en serio. Mostrar parcialidad es malo.
Y al juzgar es muy fácil ser parcial. Tenemos que clamar a Dios: ayúdame, Señor, para hacer una evaluación correcta aquí. En el versículo 23 dice en la Biblia, traducción Good News: no es correcto que los jueces tengan prejuicios. Tener prejuicios significa tener un poco de favoritismo hacia una persona. ¿Qué pensarías de un cristiano que estuviera vendiendo algo en una tienda? Supongamos que está vendiendo verduras o frutas o algo así, y debajo le pone algo para darle un poco de peso extra, para que no tenga que vender tanto. Tú dirías: ¿quieres decir que ese hermano habla del camino nuevo y vivo? Ese hermano es un falso. Hermano, eres falso también cuando tienes ese pequeño peso extra hacia ese hermano al emitir un juicio. Igualmente, es lo mismo que el prejuicio tenga un poco de peso a favor de esa persona o a favor de esta persona. Tú que le dices a otra persona que es un falso, ¿no eres un falso tú mismo allí? Sí, es una gran seguridad no estar ocupado en asuntos ajenos sin juzgarnos solos a nosotros mismos. Maravilloso, ese es el camino de la salvación. Dice el versículo 26, una respuesta sincera es como un beso amistoso. El significado es: esta es una señal de amistad íntima. Otra traducción dice: una respuesta sincera es señal de verdadera amistad. Significa que cuando le dices la verdad a alguien, es señal de que eres un verdadero amigo de esa persona. Pero si eres un diplomático que se anda con rodeos y nunca le dice a la persona la verdad, no eres su amigo en absoluto. Un verdadero amigo es aquel que dice la verdad claramente. Una respuesta honesta es una señal de verdadera amistad. Hermano, ¿crees que lo que compartí en la reunión fue demasiado largo? Sí, fue demasiado largo y también demasiado aburrido. Esa es una señal de verdadera amistad. También de honestidad. Necesitas limpiarte de eso. Dar respuestas honestas. No digas: oh hermano, estuvo bien. Nada aburrido, te lo agradezco. Esas son mentiras. No. Necesitamos aprender a ser honestos unos con otros. Olvidemos toda esa diplomacia. Camina en la luz. Ese es el secreto del compañerismo. En el versículo 27, hay una palabra maravillosa para aquellos que planean casarse, particularmente los hombres. Ordena tus labores de fuera y tenlas listas para ti en el campo, y después edifica tu casa. Sí, eso está claro, ¿no? Otra traducción dice: no construyas tu casa ni te establezcas en ella hasta que tus campos estén listos y estás seguro de que podrás ganarte la vida. En aquellos días, la única manera de ganarse la vida era a través de sus campos. No construyas una casa y establezcas un hogar a menos que estés seguro de que puedes ganarte la vida. Y podemos decir que esto también podría aplicarse al hecho de que primero debemos pensar en nuestras necesidades y después en los lujos. Ganarse la vida es una necesidad y el matrimonio puede ser un lujo. Y la necesidad debe ser lo primero. Buscar suplir para nosotros mismos, para no convertirnos en mendigos. A veces decimos: pero es muy difícil estos días con tanto desempleo en nuestro país. Les diré un grupo de personas que nunca tendrán problemas en esta área. Los que obedecen Mateo capítulo 6, versículo 33. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida justa y Él les dará todo lo que necesiten. Incluso cuando el desempleo es muy alto. Esa es la solución al desempleo. Busca el reino de Dios y su justicia, y se te agregarán todas tus necesidades materiales. Y entonces Dios también te dará tu esposa. Así es como debemos establecer el matrimonio financieramente primero. De lo contrario, podemos ser como lo que dijo Jesús, el hombre que empezó a construir una torre y no tuvo suficiente. Muchos dicen: sí, me casaré y confiaré en el Señor. Esta frase, confiaré en el Señor, se ha vuelto tan abusada y devaluada, y a mitad de camino se quedan sin nada, y luego tienen que mendigar y pedir prestado y meterse en todo tipo de problemas. Sean sabios.
Los versículos 28 y 29, permítame leerlos en la traducción Good News. No testifiques contra otras personas sin una buena razón. No digas mentiras sobre ellas. No digas, le haré exactamente lo mismo que me hizo a mí. Me vengaré. Ese es nuevamente el espíritu de la venganza. Cuando te piden que des un testimonio en un tribunal o no necesariamente en un tribunal, podemos tener otras aplicaciones para ello también. Dices, sí, ahora es mi oportunidad de dejarlo quedar mal. No diré ninguna mentira, pero hablas de tal manera que lo deja en una situación difícil. Y eso puede suceder. A veces no tenemos una relación muy buena con alguien. Tal vez eres un poco frío con alguien o alguien es un poco frío contigo. Y te llaman en alguna situación para hablar con otro hermano. Y surge el tema sobre el hermano con quien no tienes muy buena relación. Y luego, por supuesto, estamos ahí para señalar algo que vimos, alguna tontería que hizo, que hemos conservado en nuestro expediente para sacarlo a la luz en el momento adecuado porque quiero vengarme. Y no puedo decir nada bueno. Le haré lo que él ha hecho conmigo. Cuidado con ese espíritu. Cuidado con ese espíritu demoníaco, malvado y luciferino que dice, le haré lo que él me hizo a mí. Eso está a 1.000.000 de millas de distancia. Está al otro lado del universo el Espíritu de Cristo. Ahora vamos a los versículos 30 al 34. He aquí un hermoso pasaje. Pasé junto al campo del perezoso, junto a la viña del que no tiene sentido común. Había espinas por todas partes. La hierba cubría el terreno y su cerca de piedras estaba derrumbada. Y cuando lo vi, no lo critiqué. Alabado sea Dios, había aprendido la lección y me juzgué a mí mismo. Reflexioné sobre ello y lo pensé. Y aprendí una lección para mí. La lección que aprendí fue un poquito más de sueño, otra pequeña siesta, cruza los brazos para descansar y te asaltará la pobreza como un ladrón y la escasez como un bandido armado. Sí, tenemos que aprender de los errores de los demás. Y quiero decirles a todos los jóvenes, cuando ves a otro hermano menor o a otra hermana menor haciendo una tontería y como resultado de eso, con el tiempo, esa persona pierde su testimonio en la iglesia, hay malas hierbas y espinos en su testimonio, sus muros están derribados, ¿qué deberías hacer? No pierdas el tiempo criticando a esa persona. Di, no criticaré a esta persona. No sirve de nada criticar. Simplemente siéntate y piensa en ello. Y di, Señor, tengo una carne exactamente como esa persona. Ayúdame a no volverme tan necio con malas hierbas y espinas creciendo por todas partes y con los muros derribados. Ayúdame. Y reflexiono sobre eso. Y es bueno pensar en estas cosas cuando las vemos a nuestro alrededor. Mirar y aprender. Aprendamos de los errores de los demás para no tener que cometer el mismo error. Podemos aprender de los errores, pero es mucho mejor si aprendemos de los errores que vemos cometer otras personas. Entonces podremos evitarlos. Y la persona sabia es la que observa, ve los errores y las locuras de los demás y dice, no tengo por qué cometer ese error que vi a esa persona hacer. Piensa de cuántas cosas podemos salvarnos en tantas otras áreas del mundo si somos cuidadosos. Cuando vemos a alguien haciendo una tontería y nos aseguramos de no hacerlo nosotros mismos. Cuanto más debemos ser cuidadosos en el ambiente de la vida espiritual. Dice aquí en el versículo 32, aprendí esta lección. Es una hermosa frase. La palabra aprendí. Podemos decir que un hombre sabio es aquel que observa las locuras de los necios y aprende de ellos. Y un necio es aquel que no observa las buenas cualidades en los sabios y no aprende de ellos. ¿Qué son estas espinas? Podemos decir que son las concupiscencias que han dominado a una persona porque ha sido perezosa. No ha sido sincero al juzgarse a sí mismo. Ha sido descuidado. Y podemos decir que el muro es los mandamientos de Dios, como vimos en el muro de Nehemías, los mandamientos de Dios.
Y aquí hay una persona que ha sido descuidada con su actitud hacia los mandamientos de Dios. El muro está derribado. Aprendan una lección del destino final que sobreviene a esas personas. La pobreza espiritual que finalmente llega a la gente. Como un ladrón a quien la pobreza les ha llegado de repente. Y violentamente como un bandido, que de repente escuchas que alguien ha caído. De repente ves que alguien se enoja y pierde los estribos. La pobreza espiritual de repente ha llegado. No llega lentamente, sino que llega de repente. Porque la persona ha sido perezosa para juzgarse a sí misma durante toda su vida. Recuerdo haber oído hablar de un hermano que tenía una gran responsabilidad en una de las iglesias de Europa. Era muy respetado, pero obviamente él no estaba trabajando en su propia salvación. Y un día su locura fue revelada a todos porque perdió los estribos públicamente. Eso fue todo. Basta con un evento. Con perder los estribos públicamente bastó para que Dios revele a todos la locura de una persona y para indicar al mundo entero que esta persona no estaba trabajando en su propia salvación en su vida privada, a pesar de todo su conocimiento del camino nuevo y vivo. Y ese hermano era un hermano que podía explicar el camino nuevo y vivo mejor que tú y yo. Él era un maestro, era un hombre respetado. Era un hombre que tenía una familia maravillosa. Sus hijos eran temerosos de Dios. Perdió públicamente su testimonio al enojarse y perder los estribos. ¿Qué indica eso? No se trata solo de perder los estribos. Es también un indicio de algún problema grave que lleva muchos años allí. La persona no estaba trabajando en su propia salvación y juzgándose a sí misma. Tenía pensamientos elevados de sí mismo. Nunca se limpió. Por lo tanto, finalmente, Dios permitió que se molestara, se irritara y estalló públicamente. Así es, Dios permite que eso suceda. Y cuando eso sucede, no sirve de nada criticarlo. Tenemos que pensar y decir, Señor, eso me puede pasar a mí. Cuando ves a una persona mayor, irritable, amargado, malhumorado, exigente, cada vez que veo ancianos así, digo, Dios, ten misericordia de mí, para que no llegue a ser una persona así, necio, exigente y de mal humor. Luego ves a otras personas mayores que son tan sabias, tan amables y tan buenas. Hay mucho que podemos pensar cuando vemos estas cosas a nuestro alrededor para decir, Señor, ayúdame. Tengo la misma carne. Ayúdame a crecer para ser más como Jesús, para que en mi vejez la gente vea que tengo algo de sabiduría, en lugar de toda la naturaleza miserable de Adán que hemos alimentado y conservado. ¿Cuándo debemos empezar a trabajar para llegar a ser santo cuando seas viejo? Tienes que empezar a trabajar probablemente cuando tengas 10 años. Y si hemos superado esa edad, será mejor que nos demos prisa. Y empecemos al menos ahora. Seamos de todo corazón. Pensemos en la pobreza de tantos creyentes que nos rodean. Y no los critiques. Solo mira y aprende una lección. Un poco de pereza a la hora de trabajar en la propia salvación. Un poco de sueño para juzgarse a uno mismo. Ser entrometido en los asuntos ajenos, y mi propio muro de piedra será derribado, y las espinas cubrirán mi vida. Debemos arrepentirnos, ser verdaderos y de todo corazón y diligentes.